Hoy os voy a hablar del lado oscuro de las inversiones, que es cómo hacer dinero cuando las acciones caen. De otra forma, los malotes de las inversiones, los cortos. Bienvenidos de nuevo, hoy es lunes 22 de junio de 2020 y os voy a hablar de los cortos. Para empezar, en muchos países, por ejemplo en España, durante la crisis del virus se prohibieron los cortos porque se considera algo malo. En realidad no tiene nada malo ponerse en una posición corta porque para todo vendedor tiene que haber un comprador. Y bueno, hay gente que lo desconoce, pero la bolsa se llama mercado secundario en realidad. ¿Por qué? Porque cuando tú compras o vendes una acción, en realidad se la estás comprando o vendiendo a otra persona, no se la estás comprando o vendiendo a la empresa. Es muy común escuchar a gente decir cosas como que yo no invierto en esta empresa porque no la quiero ayudar. Da exactamente igual cuando ellos han salido a bolsa, han hecho una oferta pública de venta, un IPO en inglés, ellos han sacado las acciones y han recibido el dinero, pero después de eso, no sé, que haga una ampliación de capital, todas las compras y ventas que haga de las acciones es con otra persona, no es con la empresa, no involucra en ningún momento a la empresa. Cuando tú compras una acción no le estás dando dinero a la empresa, se la estás dando a otra persona. Entonces, si tú rompes este equilibrio de compra y venta, como ocurre cuando prohíbes los cortos, en realidad lo que estás prohibiendo es que la gente tenga libertad total para comprar y vender acciones. Es una tontería, no solo no evita que las acciones caigan, como podéis ver la bolsa española ha caído muchísimo y sin embargo la americana, que no se prohibieron los cortos, ha subido, sino que hay muchísimas acciones que están en posiciones cortas y que lo que suele ocurrir es lo contrario, suben mucho. Por ejemplo, la empresa, me lo voy a enseñar, la empresa que más posiciones cortas tenía el año pasado, en verano, justo en junio del año pasado, adivina cuál era, Tesla. Tesla valía el año pasado, en junio del año pasado, valía 40.000 millones de dólares, 40 billions, y short interest, pone aquí, casi, o sea, 9.000 millones. ¿Eso qué significaba? Que casi el 21-22% de las acciones de Tesla estaban en posiciones cortas. Si esto provocase que una empresa cayese, Tesla estaría por el suelo. Sin embargo, si tú vas a ver las acciones de Tesla, desde el año pasado, vamos a ver qué ocurre con Tesla. Hace un año, fíjate, el año pasado en junio estaba a 223 dólares y hoy está a 1.000 dólares. O sea, se ha multiplicado por 4, casi 5, de hecho. Y otras de las acciones, las top 10 eran Apple, Microsoft, Netflix, no me acuerdo cuál otra más, pero vamos, creo que Amazon también. O sea, básicamente todas las empresas que han subido desde hace un año hasta ahora, a pesar del virus y de todo, tenían récord histórico de posiciones cortas. Lo único que hay gente que piensa que están muy caras y se pone en una posición en la que considera que si cae va a ganar dinero. Pero esto no es negativo. De hecho, muchas posiciones cortas lo que provocan es que muchas veces las acciones suban, como voy a explicar en breve. Pero bueno, antes de nada, ¿qué es una posición corta? Tú no tienes las acciones. ¿Por qué? Porque si tú tuvieses las acciones y las vendieses, pues en ese momento simplemente recibirías el dinero y tú te quedarías sin acciones, no estarías en ninguna posición, no puedes ganar dinero porque caigan las acciones. Entonces el truco consiste en que tú lo que haces es pedir prestadas esas acciones. Entonces tú vas a otra persona o a una entidad, suele ser el broker que tiene estas acciones disponibles y tú le dices, mira, préstame estas acciones y yo a cambio te pago un interés, ya que me voy a quedar yo con las acciones. Entonces sueles pagar, yo que sé, un 2%, un 5%, si hay muchísimo interés por tener estas acciones, como puede ser con Hertz, que se acaba de declarar la bancarrota, te puede incluso pedir un 40 o un 50% de interés anual por tener estas acciones, ¿no? Entonces esa persona te presta las acciones, ella no las tiene, y tú inmediatamente lo que haces es vender estas acciones, ¿vale? Pero recuerda que estas acciones no son tuyas, las tienes que devolver en un futuro. Si tú quieres cerrar la posición, obligatoriamente tienes que devolver estas acciones a quien te las ha prestado. Entonces las tendrías que volver a recomprar, ¿vale? Pero tú en este momento, tú has cogido, has vendido las acciones y a cambio te han dado dinero. Entonces te lo voy a poner como un ejemplo real. Tú imagínate que quieres ponerte en corto en IBM, que ahora mismo vale 5.000 dólares las acciones que quieres ponerte en corto, entonces llamas a tu broker y le dices, mira, yo quiero ponerme en posiciones cortas, préstame unas acciones por 5.000 dólares, yo te voy a pagar un 10% de interés anual por tener estas acciones. El broker dice, vale, las acciones son tuyas y me vas pagando un 10% anual, recuerda que me las tienes que devolver en algún momento, en un futuro. Tú coges estas acciones y las vendes a día de hoy a 5.000 dólares.
¿vale? Entonces tú estás en una posición corta. De hecho, en tu cuenta de broker pondrá un negativo, pondrá menos X posición, ¿no? Y tú recibes inmediatamente $5.000, las acciones tú ya no las tienes. Imagínate que estas acciones dentro de un año han caído a 2.500, valían antes 5.000 y ahora valen 2.500. Entonces tú decides ya cerrar tu posición. ¿Qué es lo que haces? Tú recibiste $5.000 con la venta, ahora las compras por 2.500. Entonces tú compras 2.500 a quien las tenga ahora mismo las acciones de IBM, él te devuelve las acciones, esa persona, tú te quedas con la diferencia. Tú tenías 5.000, o sea, recibiste 5.000 en su día, las estás comprando ahora por 2.500, te quedas con la diferencia, que son $2.500 de beneficio, ¿no? Y tú le devuelves las acciones ya al dueño original de esas acciones que te las había prestado. Esa persona recibe en este momento ya las acciones y los intereses que has estado pagando durante este tiempo, de ese 10% que le tenías que estar pagando. Entonces, el resultado final es que los dueños originales de acciones recuperan las acciones, han recibido sus intereses, tú has ganado $2.500 de beneficio y la persona que has comprado las acciones de vuelta le has dado $2.500. Ahora pongamos, entonces has tenido un beneficio de $2.500 al caer la acción. Pongamos el caso contrario, imagínate que dentro de un año las acciones han subido, que esto es lo peor que te puede ocurrir. Tú las vendiste por $5.000, tienes $5.000 en cuenta y ahora mismo quieres cerrar la transacción, que es cerrar tu corto. ¿Qué pasa? Que las acciones ahora mismo valen $10.000 en bolsa. Entonces tú solo recibiste 5.000, tienes que pagar 10.000. Entonces, ¿cuál es la diferencia? $5.000 de pérdida, ¿no? Tú compras por $10.000, compras acciones actualmente, las recuperas y se las devuelves al dueño original. Entonces el dueño original igualmente recupera sus acciones, les has pagado los intereses, además tú has perdido $5.000 y has pagado $10.000 que tendrán ahora que hayas comprado las acciones, ¿no? Entonces esto tiene varios peligros. Obviamente si sube la acción tienes el peligro de que vas a perder dinero, y si cae tienes el beneficio. Pero el peligro principal es que el beneficio es limitado. ¿Cuánto puedes ganar como máximo cuando tú te pones en corto de una posición? Pues si cae a cero. O sea, si te pones en corto, imagínate hoy en Hertz, que está en bancarrota, y imagínate que cae a cero, tú vas a si te has puesto en corto $5.000, habrás ganado $5.000 en total. Sin embargo, la pérdida es ilimitada. ¿Por qué? El potencial de pérdida. Imagínate que Hertz se sube a $20 y tú la estabas poniendo en corto cuando estaba a $1. Pues has perdido 20 veces tu dinero. Es una pérdida y se puede multiplicar por 20, se puede multiplicar por 100. Hay casos que se han multiplicado por 1.000 una acción, y los que están en posición corta han perdido un auténtico dineral. Entonces tienes que tener mucho cuidado con esto. Luego existe otra cosa que se llama margin call. Como os he contado antes, cuando tú te pones en corto, en realidad esas acciones no son tuyas. Tú lo que haces es que te pagan $5.000 inmediatamente, pero tú no tienes nada, tú tienes solo esos $5.000 en cuenta. Si resulta que la acción sube muchísimo, se multiplica por 1.000, tú no tienes dinero en tu cuenta para comprarla de vuelta. En el caso anterior que os he puesto de IBM, se había subido a 10.000, tenías solo 5.000 en tu cuenta y ahora tenías que pagar $10.000 para comprarla. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente el broker, cuando llega a esta situación, llega un momento en que dice, oye, mira, tú no tienes dinero suficiente en cuenta. Imagínate que IBM, en vez de subir a 10.000, sube a 100.000. Y tú tienes en tu cuenta solo los 5.000 que recibiste originalmente. Y el broker te va a llamar y te dice, mira, tú tienes 5.000 en cuenta, ahora mismo IBM vale 100.000, la tienes que, yo no me la quiero jugar, tienes que ingresar dinero. O cierras la posición ahora mismo o tienes que ingresar dinero. Eso es lo que se llama, esa llamada se llama margin call. Entonces, generalmente te piden que pongas un 50% del valor, más o menos, de las acciones, o sea, tendrías que meter $50.000 de tu bolsillo inmediatamente, o tendrías que cerrar la posición, estarías obligado a cerrar la posición, porque si no te cierran la cuenta inmediatamente y te quedas con una deuda. Esto ha ocurrido muchísimas veces, de hecho la película Margin Call va sobre esto. Hay casos drásticos, por ejemplo, el caso de BMW en 2008, cuando la crisis financiera, que cayó todo muchísimo, BMW estaba básicamente en bancarrota en octubre de 2008. Es un caso histórico. Y ¿qué ocurrió? Que muchísima gente se puso en posiciones cortas porque calculaban que iba a quebrar, y sin embargo Porsche compró el 74% de Volkswagen
eh, ¿estaba diciendo BMW o Volkswagen? Estaba diciendo antes BMW, creo, ¿no? Bueno, era Volkswagen, no era BMW. Porsche compró el 74% de Volkswagen, tomó el control completo de la empresa. Y entonces, ¿qué ocurrió? Pues como veis en esta gráfica, Volkswagen subió de 200 a 1000 dólares, a 1000 euros por acción. O sea, de hecho, se convirtió en la empresa más cara cotizada en Europa. Brevemente, en 1 o 2 días, creo que duró esto. Si tú estabas en posiciones cortas en ese momento, se multiplicó por 5. O sea, habías perdido 5 veces lo que hubieses invertido en la posición corta en Volkswagen. Hay casos incluso más drásticos. Por ejemplo, esta empresa que se llama Calobios, en el 2018, hace un par de años, subió un 10.000%. Estaba a menos de $1 y en cuestión de 5 días llegó a subir a 40, porque este hombre, Martin Swerli, dijo que iba a comprar la empresa a este valor y que iba a invertir. Entonces tú imagínate que tú estuvieses en corto $1.000, te levantas por la mañana y resulta que tienes un 10.000%. ¿Cuánto es eso? 100 veces $100.000 de pérdida. Inmediatamente te va a llamar, obviamente inmediatamente te llama el broker, te hace un margin call y te dice, oye, tienes que poner aquí $50.000, que es el 50% al menos, o cerrar esta posición con una pérdida brutal. Entonces, de hecho, hay casos, gente que se ha suicidado, ha ocurrido de todo. Esta persona que hizo incluso un GoFundMe, que estaba buscando dinero porque había perdido $100 y pico mil, $106.000, con una inversión que había puesto de 37.000, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando te pones en posiciones cortas, porque el riesgo es ilimitado. Si te aparece una empresa que te la compre, esta que te piensas que va a quebrar, de repente se multiplica, o simplemente como ocurrió la semana pasada con Hertz, que se subió a $6, estaba a 1 y pico y subió a 6, o sea, se multiplicó por 5 por 6, y te pilla ahí en medio y te han fastidiado. Y luego otra cosa se llama el short squeeze. Como os acabo de comentar, cuando se dispara la acción por X motivo, porque hay alguien que la ha comprado, o por ejemplo Tesla, que ha ido subiendo, que se ha multiplicado por 5 a lo largo de este último año, como cada vez la gente que está en una posición corta cada vez va perdiendo más dinero, llega un momento que tienen que salirse, porque están perdiendo tantísimo dinero que dicen, mira, ya no puedo seguir perdiendo dinero si esto sigue subiendo. Lo que hace es que me salgo de la posición, recompro las acciones y se las devuelvo al dueño original. A recomprar la acción, lo que hace es que la acción se pone cada vez más cara, porque tú estás recomprando. Si tienes un montón de acciones en posiciones cortas, como ocurría con Tesla, el 20% de las acciones estaba en posiciones cortas, un montón de gente se quiere salir a la vez de la posición corta y tiene que recomprar esas acciones cada vez a un precio más alto. Entonces lo que ocurre, pues es esto. Como ocurre con Tesla que sube, ocurre esto, que la acción de repente sube y sigue subiendo muchísimo más, porque todo el mundo se está saliendo de sus posiciones cortas corriendo, porque se están endeudando cada vez más con el broker. Entonces es un peligro muy grande. Conclusión: las posiciones cortas no son malas por definición, pero hay que tener muchísimo cuidado porque tienen muchos riesgos, sobre todo porque es dinero prestado. Tú, como no tienes las acciones, las has vendido, tú lo que estás en realidad estás invirtiendo en una posición corta con un dinero prestado porque tienes que volver a recomprar estas acciones en algún momento. Tiene muchísimo peligro. Yo siempre os recomiendo no meterse en posiciones cortas, pero el riesgo que tiene, y si te metes en muy pocas cantidades, y en lugar de estar en posiciones cortas, lo que es mejor es comprar opciones put, que son derivados en los que ganas dinero cuando las acciones pierden. Cuando tú ganas dinero cuando las acciones caen. Pero no recomiendo ponerse en posiciones cortas abiertamente, ¿vale? Pero sí hay técnicas que, por ejemplo, si tienes opciones derivados call, que tú ganas dinero cuando sube la acción, hay veces que te quieres proteger ante una caída y te pones en un corto. Entonces la que tú tienes que va a subir, les tienes un hedge con las que vayan a caer. Entonces no tienes un peligro ahí de que te hagan un margin call o un short squeeze ni nada de esto. Pero son sistemas de inversiones ya un poco más avanzadas. Entonces, para el personal usuario medio, como que le llamo, no recomiendo nunca ponerte en posiciones cortas. Y bueno, pues espero que haya quedado claro cómo funcionan las posiciones cortas. Y nada, recordaros, si os ha gustado este vídeo, suscribiros, darle un like y nada, pues hasta el próximo vídeo.